Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Contentos? Qué bueno. Pues antes de iniciar, recordarles otra vez tomar las medidas preventivas para evitar los contagios y también para evitar dar mal testimonio, ¿sale? Me gustaría entonces iniciar, después de estas recomendaciones, con una oración, ¿les parece? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu gran bondad, por tu perdón, Señor, porque nosotros somos imperfectos, malos, pero tú eres perfecto, Señor. Y en tu palabra encontramos esa perfección por todas partes. Hoy te pedimos nos ayudes a tener un panorama claro de el documento que vamos a examinar. A ti te damos la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando de la introducción a la Biblia, una materia que muchos han llevado en el seminario o tal vez en algún otro curso de escuela dominical lo han tomado. Pero ¿qué es la introducción a la Biblia o la teología bíblica, como también se le conoce? Es la explicación de Dios y su voluntad libro por libro. Es decir, la teología bíblica lo que hace es extraer el conocimiento de Dios y su voluntad en cada documento que tenemos en el canon, a diferencia de la teología bíblica sistemática, que lo que hace es, como lo dice su nombre, sistematizar de manera ordenada y lógica la doctrina bíblica. Y nosotros estamos abordando en estas primeras sesiones la ley de Moisés, ¿verdad que sí? O los escritos de Moisés, que para el pueblo hebreo se llama la Torá, que para el pueblo cristiano se conoce como el Pentateuco, los 5 rollos. Y en estos 5 libros que conforman la Torá o el Pentateuco, tenemos información teológica de las diferentes doctrinas importantes en la Biblia. Desde el Génesis hasta Deuteronomio se nos presenta la idea de un Dios único, supremo, eterno, que se relaciona con el ser humano, pero a diferencia de los otros dioses que circulaban en aquella época, este es un Dios que se revela y se relaciona al ser humano. Un Dios que se relaciona con el hombre, que le manifiesta su amor, y un Dios que, por lo que leímos en el Génesis, ha hecho una promesa que transita en la historia de la redención por medio de diversos pactos. El pacto que se hizo con Noé, el pacto que se hizo con Abraham, el pacto que se hizo con el pueblo israelita en el Sinaí. Y cabe reiterar que se hicieron muchos pactos en la historia de la redención, pero a través de esos diversos pactos transitaba una sola promesa, la promesa de salvación, la promesa de la redención. Los judíos entonces ya fueron rescatados de Faraón, ya fueron sacados de la tierra de Egipto, y ellos se preguntan, ¿quién es este Dios que nos acaba de rescatar? Moisés entonces va a hacer el vínculo entre Dios y los hombres en ese pacto para revelarle al pueblo quién es Dios. Recordemos que para esa época los judíos tenían todavía una concepción monolatrista. ¿Qué significa eso? Que ellos todavía tenían en su mentalidad la creencia de un politeísmo modificado. O sea, los israelitas, aún en tiempos de Moisés, creían en la existencia de otros dioses, ¿verdad que sí? Lo podemos ver simplemente por el hecho de que cuando Moisés sube a la montaña, ellos formaron un dios a su propia imagen, hicieron un becerro de oro, y en la época de los jueces aún siguen teniendo conciencia y como que siguen aceptando que existen otros dioses,
aunque para ellos el mero mero, el creador de los cielos y la tierra, es el Dios de ellos. Sin embargo, Moisés en este fragmento de libros les dirá en su momento: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y estamos hoy en el libro de Levítico. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Levítico, por favor. Capítulo 1, versículo 1. Vayikra es el nombre en hebreo que se le ha dado a este libro, Vayikra. Acuérdense que la fórmula para nombrar a los libros bíblicos, la mayoría de los libros bíblicos del Antiguo Testamento eran nombrados ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? Por la primera frase o la primera palabra con la que se inicia. Por ejemplo, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Bereshit, en el principio. Y así se llama en hebreo, o así le pusieron los hebreos al Génesis. Génesis ya es un nombre griego, que desde mi punto de vista alude mejor al tema central del libro. El segundo libro se llama Éxodo en griego, la salida, pero en hebreo le pusieron como inicia. Estos son los nombres de los hijos de Israel, Shemot, los nombres. Y Vayikra es la primera palabra que aparece en Levítico 1:1. Fíjense cómo dicen sus Biblias. Llamó el Señor a Moisés. Vayikra es la palabra hebrea que se traduce como llamamiento. Entonces, este libro en hebreo se llamaría el llamamiento o el llamado, simplemente así sería, ¿no? Pero para nosotros se llama Levítico. Y la pregunta es, ¿por qué se llama Levítico? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? A ver, le damos respeto al que levanta la mano. ¿Fue David primero? Ok, es lo que iban a decir, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel, ¿se acuerdan que Israel tuvo 12 hijos principales? De los 12 hijos de Israel hubo un hijo que se llamó Leví. De hecho, Moisés es de la tribu de Leví. Y Moisés tuvo un hermano llamado Aarón, que también era de la tribu de Leví. Entonces, en algún momento de la historia del pueblo israelita, Dios consagró una tribu para que se dedicara a la obra sacerdotal del pueblo. ¿Se entiende? Dios eligió una tribu, la tribu de los levitas, los cuales eran exclusivos para servirle a Dios y para servirle al pueblo como sacerdotes. Si usted se pregunta qué significa esto de sacerdote, significa simplemente que tenían el oficio de hablar a Dios en nombre del pueblo. ¿Se entiende? O sea, ellos escuchaban a los hombres y le llevaban el mensaje a Dios. Diferente al profeta, porque el profeta ¿qué hace? Escucha el mensaje de Dios y se lo da a los hombres. O sea, no sé si se está entendiendo la distinción, pero el sacerdote estaba encargado de escuchar las peticiones de los hombres, sus pecados, sus faltas, sus culpas, y a través de una serie de ritos, sacrificios, esto se lo llevaba a Dios, rogándole por el perdón de los pecados del pueblo. Entre tanto que los profetas no eran de ninguna tribu en particular, podían ser de cualquier tribu, ¿sale? Pero los profetas solamente escuchaban el mensaje divino y lo llevaban a los hombres. Una función contraria, pero que de alguna manera es complementaria con el trabajo que Dios quiere realizar con su pueblo. Entonces, este libro ha sido llamado Levítico precisamente porque trata sobre lo que los levitas, los sacerdotes, tienen que hacer en el acto de adoración para con Dios y cómo deben actuar para con el pueblo. Y aunque también tiene instrucciones al pueblo en general, estas instrucciones están relacionadas con lo que el pueblo tiene que hacer en torno a los sacerdotes. Vamos a iniciar entonces con nuestra explicación panorámica. El autor, por obvias razones, es Moisés.
Moisés es el autor de este libro, la tradición así lo dicta. La mayor autoridad que tenemos de esta evidencia es que Jesús mismo dice que Moisés es el autor de la Torá o de la ley. La fecha sigue siendo la misma, la aproximación de la fecha es el 1500 antes de Cristo, reiteramos, aproximadamente, porque cuando hablamos de historia, yo mencionaba que las fechas nunca son objetivas, siempre son subjetivas. Hay excepciones donde las fechas sí son exactas, como el 605 antes de Cristo, como el año 70 después de Cristo, como 1517 la Reforma, son fechas más exactas, pero hay fechas que son muy subjetivas. Así que tenemos un aproximado de la fecha. Propósito del libro. El propósito es el siguiente. Bueno, es instruir al pueblo, obviamente, pero instruir al pueblo, especialmente a los sacerdotes, en cuanto a cómo se adoraría a Dios bajo la alianza pactada en el monte Sinaí. O sea, aquí los levitas y el pueblo tienen que aprender cómo Dios debe ser adorado bajo una alianza. ¿Qué alianza? La alianza que se pactó en el monte Sinaí. ¿Sí se acuerdan? La alianza que estaba constituida por 613 mandamientos, que en el monte se resume únicamente en el Decálogo o los famosos 10 mandamientos. Ese pacto que hizo Dios con ese pueblo tiene un proceso de adoración. Y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a adorar? ¿Lo vamos a adorar como adorábamos a los otros dioses? ¿Lo vamos a adorar como lo adoraban los egipcios o como adoran los egipcios a sus dioses? ¿Cómo adoramos nosotros a este Dios que nos sacó del pueblo de Egipto? ¿Cómo lo vamos a adorar? ¿Cómo le vamos a presentar ofrendas, sacrificios, holocaustos? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo deben actuar los sacerdotes? Obviamente en aquella época la adoración a los dioses paganos era diferente. Por ejemplo, a Moloch, ¿se acuerdan cómo lo adoraban? Sacrificando a los niños o pasándolos por el fuego. Y así las religiones de antaño, de aquella época, tenían prácticas inhumanas, extrañas, aunque debemos mencionar algo y ser sinceros. Las prácticas de la ley mosaica, los ritos, ceremonias, ¿son extrañas también o no? Pues realmente son extrañas, ¿no? Son extrañas porque en ese momento no se tiene conciencia de qué significan hasta que llega el nuevo pacto y entendemos que todo eso era un símbolo de lo que Cristo iba a realizar, ¿verdad? Bueno, ese es el propósito. Cabe mencionar que el tema central de este libro, el tema central es la santidad. Cuando hablamos de santidad, regularmente tenemos que tener en mente dos cosas. Por una parte, santidad significa algo consagrado, consagrar, es el acto de consagrar, apartar, dedicar. Y por otra parte, santidad, por implicación, también significa pureza, ¿verdad? Pureza moral, y en Levítico también se hablará de la pureza humana, de la pureza física, de la carne. O sea, Dios estaba muy interesado que esta gente se estuviese purificando con agua constantemente. La santidad entonces es el tema central. En este libro se enfatiza tanto que se menciona al menos 152 veces la palabra santidad y ningún otro libro enfatiza tanto sobre la santidad. Si van conmigo a la primera carta de Pedro, nos preguntaremos si realmente la ley de Moisés nos sigue siendo útil, y yo respondo a esa pregunta que sí, porque Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y ¿qué más? Útil. Sin embargo, sí debo enfatizar que la ley de Moisés como régimen no es funcional y no estamos obligados a guardar el régimen o el pacto hecho en el Sinaí. ¿Se entiende la diferencia? No estamos bajo ese régimen, pero como palabra de Dios sigue siendo útil siempre y cuando toda enseñanza de la ley mosaica
se cole, se filtre a la luz de la enseñanza del nuevo pacto. No sé si me explico, lo voy a explicar un poquito mejor. En la ley de Moisés, en la alianza antigua, hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y el que no honre a su padre y a su madre debe morir irremisiblemente. No hay remedio. Hoy en día, ese mandamiento, pregunto yo, ¿sigue siendo útil, sí o no? Claro que sí, pero no bajo el régimen mosaico, ¿verdad? Sino que ese mandamiento lo agarramos y lo filtramos por una coladera que se llama el nuevo pacto. ¿Se entiende? Es decir, si un joven aquí se porta rebelde, le citamos el mandamiento. Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y Dios dice que lo hagas en Cristo, porque Cristo también lo hizo, porque Cristo puso ejemplo, porque Cristo es el modelo. Pero nosotros no agarramos al joven, lo sacamos y lo apedreamos, ¿verdad? Eso ya no lo hacemos porque no estamos bajo ese régimen. O sea, que como palabra de Dios todo es útil en el antiguo pacto bajo el filtro de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Por tanto, dice Pedro en el versículo 13: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No es que el entendimiento tenga lomos, ¿verdad? Pero así como dejamos bien sujeta la ropa con el cinturón, lo que dice Pedro es: tengan un entendimiento bien agarrado, un entendimiento firme, sólido. ¿Se entiende la figura? Sed sobrios, esa es la explicación, sobriedad, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está hablando de Jesús, del nuevo pacto. 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Antes nosotros nos salimos de Egipto, ¿verdad? Pero como si hubiésemos salido de Egipto. ¿Se entiende la idea? Es como una figura de lo que pasó con los israelitas. Así como ellos ya no debían conformarse a esos deseos sucios, nosotros también debemos de abandonar esos deseos perversos, sucios. 15. Sino que, como aquel que os llamó es santo, fíjense que está citando Levítico: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vamos a leer entonces Levítico 20, versículos 7 al 8. El tema central, ¿cuál es? Dijimos: santidad. ¿Se acuerdan? La santidad es el tema central. Levítico 20, del verso 7 al 8. Así como Pedro nos dice lo mismo, pero en el contexto del nuevo pacto, donde ya no debemos conformarnos a la vida pasada y a los deseos pasados, Moisés le dice a los israelitas que salieron de Egipto lo siguiente. Versículo 7: santificaos pues, todos juntos, y sed santos, porque yo el Señor soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Noten que Pedro ya no dice esa parte de guardar los estatutos y ponerlos por obra, pero sí nos dice que como hijos obedientes vivamos en santidad. Bueno, entonces ese es el tema central. Vamos a las secciones importantes del libro, hermanos. Secciones relevantes del libro de Levítico. Aquí es cuando la cosa se empieza a poner un poco tediosa, pesada y muchas veces para algunos hasta aburrida. Pero como decía nuestro hermano Aurelio hace 15 días, me parece, con el tiempo nos daremos cuenta, ¿verdad?, que las genealogías, ceremonias, todo eso, aunque parece insignificante y tedioso, y quisiéramos llegar ya casi a la historia de David mejor o a la historia de Sansón, todo eso tiene un valor importante en la teología y en nuestra práctica cristiana. ¿Cuáles son las secciones importantes? Básicamente, las secciones importantes son dos. El libro de Levítico nos habla de ritos, ceremonias, mandamientos
antes de un día importante llamado el día de la expiación, y lo demás es otra sección que nos habla de lo mismo, pero después del día de la expiación. No sé si aquí alguien ha escuchado esa expresión, el día de la expiación o el Yom Kippur, el día del perdón, que es una fiesta hebrea, que obviamente nosotros ya no celebramos, ¿verdad? Porque Cristo es nuestro Yom Kippur, Cristo es nuestra expiación, nuestro perdón. Pero bueno, antes del día de la expiación se nos habla de algunas leyes, ¿sí lo ven ahí en el cuadro? Leyes que tienen que ver con ofrendas. Miren, 1:1, busquen en Levítico 1:1. Y no perdamos el cuadro, si quieren ahí buscamos en nuestras Biblias, ¿verdad? Y en el cuadro lo tenemos ahí. Llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Aquí empieza a hablarles de los holocaustos. ¿Qué eran los holocaustos? En términos muy básicos, eran ofrendas quemadas, ¿sale? Ofrendas que terminaban siendo quemadas sobre un altar. Así que la primera sección sobre las leyes que tienen que ver con las ofrendas, tiene que ver con las ofrendas quemadas, los holocaustos. Después había otro tipo de ofrendas que eran ofrendas de cereal, de cereales, masa con ciertos cereales. Después hay ofrendas de paz, ofrendas por el pecado que cometemos, ofrendas expiatorias que están relacionadas con lo mismo, y algunas leyes sobre sacrificios. No sé si notan, hermanos, que esta sección de leyes no son leyes morales, ¿verdad que no? Ni tampoco son leyes civiles, son leyes ceremoniales, ritualistas, que tienen que ver precisamente con el sacerdocio levítico. Por eso el libro se llama Leví. Después tenemos otra sección a la que hemos llamado la consagración. En esta sección se habla de la consagración de los hijos de Aarón. No sé si saben cómo se llamaban los hijos de Aarón que se hicieron sacerdotes. ¿Alguien recuerda? Ahí dice abajo, ¿no? Nadab y Abiú. Bueno, dos de sus hijos fueron consagrados como sacerdotes, fueron reconocidos como sacerdotes y ordenados como sacerdotes. Después se habla de los sacrificios de Aarón, que era el sumo sacerdote. Y por ahí en el capítulo 10, verso 1, si van conmigo, se nos habla de cómo estos muchachitos que iniciaron en el sacerdocio, pues como que tomaron muy a la ligera el asunto, ¿no? Y ofrecieron un fuego extraño que Dios nunca les mandó. Recuerden que estos jóvenes siguen trayendo las prácticas de los egipcios, ¿no? Así que ellos no han entendido la importancia de guardar la alianza, de guardar al pie de la letra el pacto. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. ¿Saben lo que pasó con estos muchachos, verdad? ¿Alguien sabe qué pasó? Del altar salió fuego, ¿verdad? Y los consumió, murieron. Bueno, si hoy dos de nuestros jóvenes subiesen al ministerio de la palabra, que ya no es un ministerio sacerdotal porque todos somos reyes y sacerdotes, y predican algo extraño, por eso los vamos a matar, ¿verdad que no? Por eso decimos que no estamos bajo el mismo régimen. Pero bueno, aquí se habla de esa consagración y cómo ellos profanaron la consagración. Después tenemos una sección a la que hemos nombrado purificación. Todo esto es antes del día del Yom Kippur o el día de la expiación. En el capítulo 11, verso 1, se habla de animales limpios y animales inmundos. ¿Sí se acuerdan que los hebreos no comen de todo, ¿ah? ¿Qué no pueden comer, que usted se acuerde? El puerquito. ¿Y a quién sí le gusta el puerco aquí? ¿Sí? ¿A todos? ¿Sí? Bueno, dicen que somos lo que comemos, ¿verdad? Pero no siempre. Los mariscos, por ejemplo, los mariscos no se pueden comer, entre otros
animales. De hecho, los hebreos a la fecha comen una comida muy especial, ¿no? Es importante entender que esto es purificación bajo el régimen de la ley, bajo el régimen de la alianza pactada en el Sinaí. Nosotros hoy podemos comer de todo, ¿sí o no? Sí, porque todo esto era una sombra de lo que habría de venir, ¿se entiende? Y así como estos animales inmundos no se comían, a Pedro se le explica que eran una sombra de los gentiles, ¿se acuerdan? Esos animales inmundos que no se tenían que comer, ¿verdad que a Pedro se le dice, mata y come? Y no precisamente para que se comiera la visión, porque no iba a poder, sino para que entendiera que esos animales inmundos eran una figura, una sombra de los gentiles, los cuales también tendrían que recibir la alianza de Dios en el nuevo pacto. ¿Se entiende la idea? Todo esto entonces era simplemente mero simbolismo. Claro que bajo una perspectiva de purificación, ¿qué es mejor, comer cerdo o no comerlo? Pues no comerlo, ¿no? La verdad sabemos que es un animal que hace mucho daño. Los camarones, usted se come unos camarones y al ratito anda mal del colesterol, los triglicéridos, y no por eso le estoy diciendo que usted los deje de comer. De hecho, yo los como bastante, me gustan, ¿no? Pero hay personas que por querer guardar una buena alimentación, sin querer queriendo, a veces llegan al punto de verlo ya como un asunto de purificación, y eso ya está mal, ¿sale? Después se habla de purificación de la mujer después del parto. Ustedes saben que cuando una mujer da a luz, saca fluido, sangre, y también había ritos de purificación para la mujer que daba luz. Ritos para la purificación de los leprosos. No tenemos leprosos aquí en México, me parece, pero ahí en Brasil y en la Amazonía hay muchos leprosos, ¿no? Algunos dicen que por comer armadillo y la capibara, pero no sabemos. La lepra también existe en zonas de África, y en la época de Moisés había muchos leprosos, era algo muy común. Se rumoraba incluso que la lepra venía de Dios y solo Dios la podía curar, por lo cual era un gran milagro, y se presentaban al sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Y presentaban una ofrenda. Ahora bien, la ley de la lepra tenía que ver con la purificación también. La ley de cómo el leproso se iba a limpiar. La ley del flujo del varón, que era una cuestión que en aquella época también se llegaba a dar. Todo eso tenía que ver con purificación. A toda esta sección, hermanos, del 12.1 al 15.1, ¿se acuerdan cómo le llama Hebreos en los primeros rudimentos? La doctrina de los bautismos. Por eso hablamos de muchos bautismos, purificaciones. ¿Se entiende? Ellos se zambullían en agua para purificarse, y por eso Hebreos lo abordan. ¿Seguimos, hermanos? Bueno, ya en el día de la expiación, un poquito después del día de la expiación, creo que nos adelantamos, ¿verdad? Nos faltan los comienzos prácticos. Ahí. El día de la expiación, capítulo 16, verso 1, vamos para allá, por favor. Yo sé que esto es un poquito tedioso, sobre todo si no estamos acostumbrados a leer el Antiguo Testamento. Bueno, pero ¿qué pasaba en el día de la expiación? Este día también se conoce como el día del perdón. En hebreo se le llama el día del Yom Kippur. Yom, día, Kippur, kapar, expiación, perdón. ¿Qué es el día de la expiación? Es un día de perdón, donde una vez al año se sacrificaban dos animalitos. Uno era degollado y su sangre era llevada al lugar santísimo, era rociada sobre el propiciatorio, por eso se llama propiciación, y con eso Dios perdonaba los pecados del pueblo. Al otro animalito se le colocaban las manos encima, hermanos, y se le abandonaba en el desierto. No sé si han leído eso alguna vez. Estas dos expresiones de sacrificio son una prefiguración de lo que hizo nuestro Señor, quien nos dio el perdón, ¿verdad? Porque Cristo tanto fue sacrificado y derramó su sangre en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, como también fue abandonado en esa cruz. ¿Se acuerdan? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces el día de la expiación sigue teniendo una connotación cristológica y soteriológica muy importante.
Después se habla del santuario único, 17.1, que es algo que distingue a los hebreos y también a los musulmanes, ¿verdad? Pero no al cristiano. ¿Por qué? En esta sección se habla de que hay un solo lugar donde se debe adorar a Dios y donde se le pueden presentar ofrendas. ¿Cuál es ese lugar, hermanos? ¿Cómo se le llamó? El tabernáculo de reunión. Ahora, los hebreos tienen un gran problema hoy en la fecha, que ese único santuario ya no existe, porque en el año 70 fue destruido por los romanos. Entonces, ¿cómo le hacen? Bueno, hacen lo que pueden, ¿no? El Islam también tiene una similitud con esto. Recordemos que el Islam es la fusión entre el judaísmo y el cristianismo, ya que este hombre llamado el profeta Mahoma fue un tiempo cristiano y un tiempo judío, después mezcló estas dos doctrinas y dijo recibir revelación. Pero el cristianismo, el nuevo pacto, a diferencia de lo que se dice en esta sección, no tiene un santuario único de adoración, ¿o sí? Por ejemplo, hermanos, ¿Dios está en este lugar, sí o no? ¿Cómo ven? Bueno, sí, Dios está en este lugar, pero ¿Dios también está en nuestra casa o no? Pues también. Bueno, Dios está en todo lugar porque Dios lo llena todo. Pero más allá de eso, hermanos, ¿dónde está el templo de Dios? ¿En qué lugar? Bueno, es que nosotros somos el templo de Dios en el nuevo pacto. Fíjense, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, nuestro cuerpo físico, todo lo que somos, es templo de Dios. Templo de Dios es donde Dios habita, ¿se entiende? Ahora, cuando nos congregamos como iglesia, ¿somos templo de Dios? Vosotros sois el templo de Dios, ya en plural. Somos templo de Dios como congregación y somos templo de Dios de manera individual. Así que como Cristo le dijo a la samaritana, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero ahí sí, en la ley de los levitas, se explica que había un santuario único. Después se habla de algunas leyes sobre la inmoralidad de diversas formas. Después se habla sobre la santidad y la justicia en un ámbito legal, en un ámbito moral, y también de actos de inmoralidad. Se repiten otros actos de inmoralidad. Y ya en el capítulo 21 se habla de la santidad específica de los sacerdotes, cómo tenían que vivir los sacerdotes. Capítulo 23, siguiente sección, eventos de santidad. Eso ya después de la fiesta del Yom Kippur. Se habla de algunas fiestas solemnes. Las fiestas solemnes, hermanos, son las fiestas que ustedes han escuchado. Por ejemplo, ¿han escuchado sobre la fiesta de la Pascua? ¿Verdad que sí? ¿Qué otra fiesta? La fiesta de la cosecha del Pentecostés. Y así hay diversas fiestas. Todas estas fiestas y su explicación vienen en el capítulo 23 de Levítico. También se habla de aceite, las lámparas, el pan que se colocaba en el lugar del tabernáculo, el año del jubileo, que también es un año importante para los hebreos. Capítulo 26 se habla de obediencia y desobediencia y las cosas consagradas a Dios. Y básicamente así terminaría, hermanos, la estructura del Levítico. Es un poquito largo, pues no tanto, tiene 27 capítulos. A diferencia de Génesis, que tiene 50. Ahora, antes de iniciar con lo que sigue, vuelvo a reiterar y quiero hacer la pregunta y a ver quién me contesta, pero en voz alta. Levítico, ¿sigue siendo un régimen para nosotros, sí o no? ¿Quién contesta? ¿Puede levantar la mano? ¿Hermana Cele? ¿Sí, hermano? ¿O no? ¿O ya no sabemos? Ok, bueno, la hermana Mari dice no. ¿Quién apoya la afirmación? Así es. Entonces no, ¿verdad? Hermano Aurelio, ¿por allá? Así es. Sí, entonces reiterando la pregunta, ¿estamos bajo ese régimen? Ya no, ¿sale? Digo esto porque hay hermanos, y quiero pensar que son hermanos,
aunque Pablo en Gálatas le llama falsos hermanos, ¿verdad? Que quieren seguir guardando la ley mosaica. Y ese es un acto de alta traición, quiero reiterar. Es un acto de alta traición y según Hebreos es como tener la sangre de Cristo como algo inmundo, ¿se entiende? Porque el nuevo pacto es nuestro régimen. Ahora pregunto, ¿como palabra de Dios sigue siendo útil o no? Sí, porque lo menciona Pedro, sed santos como yo soy santo. La santidad es algo que vale la pena extraer. Ahora vamos a hablar de temas teológicos. ¿Qué temas teológicos aborda Levítico? Primero aborda teología, la doctrina sobre Dios. Se destaca un atributo de Dios que no se había enfatizado en otros textos, como en Éxodo o en Génesis. ¿Cuál? La santidad, ¿no? Aquí empieza a desarrollarse mejor el concepto de la santidad, que Dios es diferente, que Dios es único, que a Dios no se le puede comparar con nada. Santo significa eso. ¿Nos podemos imaginar a Dios? No, porque Él es diferente, es santo, es apartado. ¿Le podemos hacer una imagen para representarlo? No. ¿Lo podemos explicar a la perfección? Tampoco. ¿Explicamos la eternidad? ¿Lo podemos explicar? No. Que sea santo significa que es diferente, es apartado, es único, no hay nada que se le compare y en consecuencia es limpio, es puro. Eso es con respecto a la teología, a Dios. Ahora, hay muchas personas que dicen que lo que se hacía en los sacrificios era para satisfacer a Dios. No sé si han escuchado eso, hermanos. Incluso hay personas que dicen, teólogos de renombre, que Cristo murió ¿para qué? ¿Para satisfacer a quién? A Dios. Digo, yo entiendo lo que quieren transmitir, que no está mal, pero cuando hablamos de satisfacción y de que Dios debía ser satisfecho, ya sea en su justicia, como dicen, o en su ira, la pregunta es, ¿realmente Dios estaba insatisfecho? Porque si Dios está insatisfecho, ¿esto qué implica, hermanos? Pues que no está pleno, que no está completo, que algo le hace falta. Y preguntémonos, ¿realmente Dios necesita de nuestra adoración, hermano Rosendo? ¿Cómo ves? ¿Sí la necesita? No, no necesita nuestra adoración. Dios necesitaba crearnos. O sea, tengamos cuidado con el uso que le damos a las palabras. Porque hablar de necesidad en Dios es hablar de un Dios falso. Porque hablar de satisfacción en Dios es de hablar de un Dios insatisfecho, incompleto. Cristo muere efectivamente para cumplir con los requerimientos de la justicia divina, pero la palabra satisfacción sale sobrando porque puede ser un tanto controversial. Ahora bien, quiero que vean el capítulo 9 de Hebreos, hablando de teología, y ponemos lo que sigue también. Número 2, también se aborda muchísima cristología. Y de paso ponemos lo que sigue. Número 3, antropología, la doctrina del hombre. Vamos a pensar en ese orden. Teología, Dios. Cristología, Cristo. ¿Tenemos a Cristo en Levítico? Pues sí. Por todo lo que se hace ahí, sabemos que es una sombra de Cristo. ¿Tenemos antropología también ahí? ¿Sí o no? Se nos habla del hombre y de la necesidad de alcanzar perdón y de la necesidad de tener una relación con Dios. ¿La pudo tener ahí a través de esos ritos? No, no se pudo. ¿Qué otra doctrina tenemos en Levítico? Amartología, doctrina del pecado. Hay ofrendas por el pecado, ofrendas por la expiación, por la culpa. Y por último también se aborda soteriología. ¿En qué sentido? En el sentido de que Levítico nos deja una insatisfacción a nosotros, ¿se entiende? No sé si me estoy explicando. Nos quedamos como los hebreos, sabemos que todo esto que hacemos, por lo que dice Levítico, no nos provee de perdón, ¿se entiende? Y no cumple con los requerimientos de la justicia divina. Y sabemos que la sangre de una vaca y de un becerro y de una cabra no sirven de nada, ¿se entiende? Hay personas que dicen, no, es que sí perdonaba los pecados temporalmente.
Hermanos, eso es una mentira. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento tenía el poder para limpiar o perdonar ni temporalmente los pecados. Nada de eso. Lo que sí tenía valor era la fe del hombre hebreo arrepentido que venía delante de Dios, y al colocar la fe en Dios a través de ese sacrificio, sin darse cuenta, eso era fe en el sacrificio del Mesías que habría de venir. Pero el sacrificio que se hacía ahí como tal no tenía ningún poder. No sé si hasta aquí me estoy explicando, hermanos. ¿No hay preguntas? Ok. ¿Dónde les dije que vamos? ¿Hebreos? Ya vamos a concluir con Hebreos, ¿sale? Capítulo 9, hermanos. De hecho, para entender bien Hebreos, que es uno de los libros más cristológicos, debemos dominar la ley de Moisés a un nivel bastante considerable. Dice así: ahora bien, ¿todos lo tenemos? Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. ¿Dónde vienen esas ordenanzas de culto? Pues en Levítico, ¿verdad? En la ley, sobre todo en Levítico. Y un santuario terrenal. ¿Se acuerdan del santuario único que mencionábamos? 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, que era una lámpara de 7 brazos, la mesa y los panes de la proposición, panes que solamente podía comer el sacerdote. Pero por ahí un día David andaba con hambre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se andaba muriendo de hambre con toda su gente, escapando de Saúl, y que dijo: mira, ¿sabes qué? Pues si nada más tienes lo del lugar santo, pues me lo como. Y Cristo no lo condenó, ¿se acuerdan? Ya hablamos de eso alguna vez en Marcos. 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El lugar santísimo, hermanos, imagínenselo así. Esta primera parte es el lugar santo donde están sentados ustedes, ¿sale? Hay un velo, imagínense que este es el velo. Y los sacerdotes pasaban, todos los sacerdotes podían pasar diariamente a esta sección que se llamaba el lugar santo, ¿sale? Pero detrás de esta sección, imaginen la parte de allá atrás, la parte de arriba, esa sección se llamaba el lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia de Dios, y la presencia de Dios llenaba ese lugar una vez al año, precisamente, en la fiesta del Yom Kippur. Ahora noten lo que dice el versículo 4. En el lugar santísimo había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El arca del pacto, en esencia, era una caja que tenía 2 querubines, 2 imágenes de querubines, y en esa caja, en esa arca, estaba la presencia de Dios, tanto que un día un hombre la tocó, ¿se acuerdan? Y cayó muerto. Ahora, dice el versículo 4, en esa caja, en esa arca del pacto, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Sí se acuerdan qué es el maná? ¿Alguien se acuerda? Y no es el grupo musical, ¿verdad? Era un pan que descendía del cielo. ¿Qué más? La vara de Aarón que reverdeció, ¿sí se acuerdan de esa vara? Y las tablas del pacto. Pregunto yo, ¿por qué creen ustedes que hoy día no existe el arca del pacto ni nada de eso? O sea, ¿por qué Dios ni siquiera las protegió como cultura, como arqueología, como historia? Bueno, porque sí, era una sombra del nuevo pacto, pero hay otra razón también. Sí, porque nosotros somos muy proclives a decir: cuidado, que no se suban los niños aquí, porque aquí es el lugar del altar, y solamente puede subir el pastor y los hermanos consagrados, ¿no? Como si algunos estuviesen consagrados. Cuidadito y me tocan esa guitarra, ¿no? Porque esa nomás la toca Rafita. Sus dedos están consagradísimos. Y bueno, imagínense si así somos con cosas superficiales que no tienen ningún valor sagrado. ¿Qué sería si decimos: oye, hermanos, nos tocó cuidar el arca del pacto? ¿No? Estarían todos ahí provocando idolatría. Entonces yo creo que Dios por esa razón no permite que guardemos eso. Ahora, incluso
No sé si han escuchado a estas personas, falsos profetas, que dicen: estamos vendiendo el pedacito de madera de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Han escuchado eso? O te vendemos la botellita del agua del río Jordán. ¿Y la gente le cree o no? ¿Hermanos llegan a creer eso o no? Entonces imagínense, hermanos, si nosotros tuviésemos esos artefactos y vemos la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Para empezar, el maná ya se los hubiese comido, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir. 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Dice Hebreos, de las cuales cosas ahorita no podemos hablar mucho en detalle, ¿verdad? Son muchos detalles y tampoco es el interés. 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, lo que yo les decía, imagínense que es esta parte, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿Se acuerdan? En Levítico, Aarón, ¿verdad? Una vez al año, pero no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo, porque Aarón era pecador, ¿verdad? Y por los pecados de ignorancia del pueblo. Todos juntos. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pregunto yo, ¿cuántas personas tenían acceso al tabernáculo? Algunas. ¿Y al lugar santísimo? Una. ¿Qué nos daba a entender el Espíritu Santo con esto? Dice Hebreos, que el camino a Dios, ¿se entiende? Que el camino al lugar santísimo todavía no estaba plenamente abierto o revelado como lo es hoy. Hoy todos podemos ir al trono de la gracia, ¿sí o no? Una vez al año, ¿verdad? No, ¿verdad? En cualquier momento. Dice que entremos confiadamente a ese trono. Bueno, sigue diciendo el versículo 9, todos juntos. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Todo lo que dice Levítico, hermanos, ¿qué es? ¿Un símbolo para qué? Pero los camarones, hermano, bueno, acuérdense, todo eso era un símbolo. No, hermano, pero es que yo creo que guardar el Shabbat sí es importante. Hermanos, o nos va a dar el reposo un día, o el reposo ya nos lo dio Cristo, es la pregunta, ¿no? Sabemos que Cristo es nuestro reposo. Vengan a mí y yo los haré descansar. Sigue diciendo el versículo 9, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, todos juntos, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Tenían poder o no? Dice, no pueden. ¿Su conciencia le seguía acusando de pecado a los hebreos, sí o no? Sí, porque cada año iban. Es, por ejemplo, cuando la persona católica romana dice, ahorita vengo, voy a platicar con el sacerdote, me voy a confesar. Y ya llega y le dice, bueno, padrecito, yo he pasado por esto y aquello. Y el padrecito, a ver, cuéntame más, ¿no? Entonces le dice, esta es la penitencia, después de esto estás perdonado, perdonada. ¿Pero regresa otra vez o no? ¿Por qué? Por lo que dice esto no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia a nadie. Pero nosotros, ¿necesitamos pedirle a salvación a Cristo a cada rato? No, porque desde el momento que yo creí en Él y le pedí, Señor, sálvame, tengo una conciencia limpia en cuanto a que si yo muero, estoy convencido de que por la sangre de Cristo estoy plenamente perdonado. Claro, le pedimos perdón todos los días, pero no por salvación, sino porque le fallamos en nuestra relación, en nuestra comunión, ¿se entiende? Si alguno hubiese cometido pecado, pídale perdón a Dios, tenemos abogado. Pero en cuanto a salvación se refiere, no tenemos necesidad de decirle a Cristo, échanos la mano y baja otra vez a este mundo corrompido, porque el primer sacrificio como que no estuvo muy completo. Y ahorita el movimiento LGBT, PQR, quién sabe qué, está bien fuerte. Necesitamos que vuelvas a morir. Pues no, porque Cristo murió una vez y para siempre. Capítulo 10, verso 1. Todo el capítulo 9 habla de esto, hermanos. 10:1. Dice el capítulo 10 de Hebreos, verso 1, y ya vamos terminando con esto.
Lo voy a aparecer a la de 3, 1, 2, 3. Ahí está. ¿Vieron? Bueno, dice así, hermanos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿qué es la ley? Una sombra. Voy a explicar esto. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero no sé si se ve mi sombra atrás. No, ¿verdad? Bueno, imagínense que atrás está mi sombra. ¿Sabrían por la sombra qué es lo que hay en realidad o no? O sea, mi sombra aparenta que soy un ser humano, ¿sí o no? Sí se sabe, ¿verdad? ¿Se pueden saber algunas cosas por la sombra de un objeto, sí o no? ¿Verdad que sí? Algunas. Pero por ejemplo, si fuera la sombra de la mano, y usted puede hacerlo ahí en su banca para imaginárselo, ¿sabría que es una mano nada más con la sombra o no? Sí, ¿verdad? Pero ¿podría ver la textura? ¿Podría sentir, oler, ver la mugre de los dedos tal vez? ¿Podría usted pesar, medir? No. Pero la sombra nos da imaginación de algo real. La ley no nos da la perfección, la ley no nos da Cristo perfectamente, la ley no nos da perfectamente salvación. Todo es una sombra, pero la realidad es Cristo Jesús. ¿Se entiende la idea? Es como si la mano ya estuviese aquí y la pudiésemos tocar. Capítulo 10, verso 1. Dice, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, ahí está la impotencia de la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año en el Yom Kippur, hacer perfectos a los que se acercan. Pero en estos sacrificios, de otra manera, ¿qué pasaría si tuviesen poder? Cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ahora, noten esto, es importante, hermanos, porque en el nuevo pacto, ¿hemos sido justificados plenamente o no? Por eso la salvación no se puede perder. Por eso es absurdo que una persona le diga a otra persona, pues si perdiste tu salvación, pídela otra vez. Hebreos dice, es como si crucificaran otra vez al Hijo de Dios y le expusieran a vituperio. Lo más probable entonces es que no había salvación, pero no que se perdió y que necesite otra vez pedirla. 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, se hace memoria de la ineficacia de esto, de la maldad del hombre. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, ni temporalmente, hermanos. No sé por qué circula tanto esa idea de que temporalmente pueden perdonar los pecados, los sacrificios del antiguo pacto. Por lo cual, y aquí viene lo importante, entrando en el mundo, Jesús dijo lo siguiente en un salmo: sacrificio y ofrenda a Dios, ¿qué dice? No quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es como si imagínense usted a Cristo hablando en la eternidad con el Padre, diciéndole: Padre, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿De qué está hablando? De la encarnación, ¿verdad? Sigue diciendo el 6. Holocaustos, como viene en Levíticos 1, expiaciones por el pecado no te agradaron. 7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Hablando del Salmo. Todos juntos. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cristo dispuesto a venir al mundo o no? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué le dijo a Dios? Quítalo primero. Pregunto yo, ¿qué es eso de quítalo primero? Quita la ley, quita el primer régimen. Después, para establecer esto último, el pacto de Cristo, de lo que celebramos hace 8 días. 10. En esa voluntad, en la voluntad del sacrificio de Cristo, hermanos, somos santificados. ¿De qué habla Levítico? Santidad. ¿Pero Levítico realmente nos da santidad? No. En la voluntad de Cristo sí somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y con esto espero crear la cosquilla para que usted lea Levítico
y a la par pueda tal vez leer Hebreos, que es un libro que abarca mucho sobre el tema. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Sí. Sí, bueno, ¿qué significa esto de que Cristo ya nos hizo perfectos? A ver, vamos a pensar en el hermano Carlos, ¿no? ¿El hermano Carlos es perfecto? ¿Cómo ven? Pues no, ¿verdad? ¿Y la hermana Guilla es perfecta? Pues tampoco. Al menos que alguien se llame perfecto, ¿verdad? Pues hay gente que se llama así. Pero, ¿a qué se refiere entonces con esto de que con una ofrenda nos hizo perfectos? Pues tiene que ver con el mismo tema de Romanos, la justificación. Delante de Dios, por el sacrificio de Cristo y por la fe que hemos colocado en Él, delante de Dios, ¿somos perfectos, sí o no? Pues sí, de tal forma que cuando Dios ve a Carlos, ve a Guille, ¿a quién ve? A la justicia de Cristo. Aunque en la práctica seguimos siendo imperfectos, pero tenemos una salvación segura, eso sí, tenemos una salvación que no necesita más sacrificio y que estamos siendo perfectos gradualmente. O sea, Dios nos justificó, pero en la santificación nos está haciendo justos, ¿no? ¿Tenían otra pregunta, comentario por allá? ¿No? ¿Hermano Aurelio? Sí. Sí. Así es. Claro, por una parte, a veces pareciera que Dios como que se contradice, ¿no? Pareciera, no estoy diciendo que Dios se contradice, porque por una parte Dios manda que se hagan esos sacrificios, y en otros textos como el Salmo 50 o Isaías capítulo 1, Dios dice, ¿por qué sacrificas esto? No lo puedo soportar, me son repugnantes, ¿se acuerdan? Y esto tiene que ver con dos cosas. Por una parte, con el hecho de que el hebreo se acostumbró a pensar que Dios se conformaría con un mero ceremonialismo, ¿se entiende? La pregunta es, ¿nosotros también caemos en eso o no? ¿Verdad que sí? Ya vamos a la iglesia, ya damos nuestra ofrenda, podemos caer en eso. Pero por otra parte también se deja ver en estos textos que menciona Aurelio que Dios tenía algo mejor, que es Jesús. Sí, hermano, te dejo hablar así. Aquí prácticamente yo lo que yo entender es que prácticamente los sacrificios que estaban haciendo no eran conforme a la ley. O sea, no los hacían directamente para Dios, nada más era por un rito que estaba. Era una costumbre ya. No era directamente el que hace Dios. Claro. Sí, no olvidemos el principio. Por eso les recalca y les reclama todo eso. Sí, ese es el reclamo de Dios en este salmo, por ejemplo, o en Isaías. Más allá del rito o el sacrificio, el problema radicaba en la carencia de amor, la carencia de fe. Acuérdense que dice Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿por qué Caín no fue grato delante de Dios? Caín le llevó legumbres, ¿se acuerdan? ¿Y Abel qué llevó? Carne. Y hay gente que dice, no, es que Dios desde el principio siempre estuvo más interesado en la carne. Pues no, ¿verdad? Eso sería muy absurdo pensar que Dios no quiso a Caín por sus verduras. Fue la fe, dice Hebreos, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Entonces nosotros podemos caer en eso, hermanos, y caemos en eso, ¿no? Y pues ya voy a la iglesia el jueves, el domingo, mi ofrendita, lo que tenga que hacer. Caemos en un ceremonialismo, porque pregunto yo, ¿el cristianismo sigue teniendo un ceremonialismo o no? Pues sí, ¿no? ¿Qué tenemos hoy? Es un culto, primero oraciones, cantos, otra oración, una reflexión, lectura, y podemos caer en lo mismo, en hacer esto sin un enfoque de adoración, y esa es la reclamación precisamente del Salmo que citas, hermano. No sé si es el Salmo que dice, de cierto pensabas que sería como tú, ¿es ese mismo Salmo?
Claro. Así es. Y otra cosa también es que hay gente que adora a la ley. Y ese es un problema. Porque no debemos adorar la ley. ¿Se entiende? Debemos adorar a Dios. Debemos adorar a Cristo. Pero no debemos adorar la ley. Eso es diferente. Hay personas que a la fecha adoran el rito, el sacramento, y no pueden vivir sin él. De hecho, en el ámbito reformado, mucha gente dice, pues yo voy a bautizar a los niños, ¿no? ¿Por qué, hermano? La Biblia lo dice. Pues no, pero pues es la tradición reformada. O sea, hay una especie de apego ya a algo que sabemos de antemano que no es bíblico, ¿no? Bien, hermanos, vamos a concluir. Le damos paso a nuestro hermano Carlos.